te presento a Jorge Jáuregui. Es ingeniero, es argentino y tiene el mejor laburo del mundo: probar los mejores autos deportivos del planeta. Su trabajo es desarrollar el ESP más indicado para controlar y dominar a cada uno de estos autos. Ya todos sabemos cómo funciona el ESP. Es el control electrónico de estabilidad que impide que un auto haga un derrape o un trompo ante una maniobra de emergencia. Pero Jorge hoy no está acá para mostrarnos cómo funciona el ESP, que es un dispositivo vital, fundamental en todos los autos modernos. Vino acá para mostrarnos su otra especialidad, el drifting. Y acá te presento al otro protagonista del día de hoy. Es la Hyundai Genesis Coupé 2.0T. Es un deportivo con tracción trasera, caja manual de 6 velocidades y motor turbo con 275 caballos de potencia. Es el auto ideal para que una persona ignorante como yo aprenda a dominar el arte del drifting. Jorge es el maestro, la Genesis es el material de estudio y yo, bueno, bienvenidos a Drifting for Dummies. Freno. Ups. Bueno, muy bien. Primer trompo. Primer trompo, excelente. Jorge, ¿qué es hacer drifting? Bueno, hacer drifting es controlar un estado en realidad incontrolable, que es el sobreviraje del auto. O sea, cuando el coche se va de cola, controlarlo así, sin volverlo, sino controlarlo yendo de cola por toda la curva. Me imagino que eso no lo puedes hacer con cualquier auto. ¿Qué características tiene que tener un auto para hacer drift? Bueno, primero, en el caso ideal, tracción trasera, potencia, porque hay que llevar los neumáticos a un estado inestable, y después también un diferencial de deslizamiento limitado, porque si no la potencia se va a ir toda para la rueda de dentro y no va a hacer que el coche salga del costado. ¿Te animás a describirme de manera fácil cómo funciona un diferencial de deslizamiento limitado? Por ejemplo, la Genesis que vamos a probar tiene un Torsen. Bueno, Torsen es de torque sensitive, quiere decir que es sensible al torque de entrada, y lo que hace es, si entra poco torque, distribuye la fuerza como cualquier diferencial abierto, y a medida que va entrando más torque empieza a trabarse más, cosa de que las dos ruedas vayan a la misma velocidad. Nunca van a llegar a ir a la misma velocidad como un eje rígido, sino que va a haber siempre una diferencia de velocidades, pero tratan de limitar eso. Es decir, con un auto que no tenga diferencial de deslizamiento limitado podés hacer drifting, pero no tanto como con uno que tiene el diferencial. Sí, lo podés poner inestable, o sea, el comienzo del drift lo podés hacer. Podés colear. Podés colear, exacto. Sí. Pero cuando le das al acelerador, seguramente se va a ir toda la potencia al lado de adentro. ¿Por qué digo seguramente? Porque mojado sí se puede, suponete. Si hay poca fuerza, entonces el neumático trasero de afuera también se va a ir en slip, entonces también lo puedes sostener. Acá tenemos un dibujo del Autódromo de Buenos Aires. ¿Querés señalarme cuáles son las curvas ideales, los radios de curvas ideales? Acá tenemos un auto que es el Hyundai Ecus. Nosotros lo vamos a hacer con una Genesis que es bastante más grande porque tenemos que entrar nosotros. Pero bueno, sirve como modelo. Señalame cuáles son las curvas y después cuál va a ser el movimiento del auto. Bueno, nosotros vamos a elegir curvas más bien de radio chico para que se note el efecto del drift. Si no, para hacer una curva muy grande hay que tomar mucha velocidad, se empieza a hacer peligrosa la cosa y hay que hacer un drift de un ángulo más chico, entonces no se nota bien. Entonces vamos a agarrar esta curva, sí, que es la primera. Esto lo podemos poner un poquito de costado, pero tiene un radio muy grande, así que lo vamos a estabilizar. Podemos hacer acá un poco, esta te va a gustar. Y después podemos hacer estas dos, que es cambiando. Esa es la disciplina maestra, es pasar de un drift al otro drift del otro lado, ¿no? Cuando cambiás el apoyo, pasás de un apoyo de un lado al otro, siempre con el auto deslizando. Siempre con el auto deslizando. La presión de acelerador perfecta. Impecable. ¿Y cuánto tiempo tardaste en aprender a hacer eso? No sé, es más bien cuántos juegos neumáticos tardé, ¿no? Muchos, sí. Hay que practicarlo siempre en una pista, como lo hago yo y todo eso, entonces no es que salgo todos los días de mi casa del garaje haciendo un drift, sino que, bueno, cuando se da la ocasión me puse a practicar y después de un tiempo sale. ¿Cuánto es la potencia y la velocidad? ¿La velocidad influye en la que entras en la curva para hacer el drift? Sí, la velocidad influye y es directamente proporcional al radio de la curva. O sea, si es una curva muy amplia tenés que entrar muy rápido y en una curva más chica tenés que entrar mucho más lento. Es como entrar haciendo el mejor tiempo de esa curva un poco más lento porque vas a perder tiempo porque el coche va de costado, ¿no? El acelerador, ¿de qué manera hay que tratarlo? Me queda claro el control del volante, pero el acelerador,
¿En qué momento hay que descargarle toda la potencia y en qué momento hay que empezar soltando? ¿De qué manera? Y bueno, normalmente el drift lo divide en 3 etapas: la entrada, mantener el drift y la salida. Bueno, entonces a la entrada uno normalmente hace una transferencia de peso hacia adelante, o sea, sacás el acelerador para que todo el peso se vaya adelante y las ruedas de atrás queden sueltas, el coche se pone de costado y ahí le das potencia para sostener el drift. Las ruedas de atrás tienen que estar en mucho deslizamiento para que no tengan fuerza lateral y mantenés el drift. Y después, saliendo de la curva, tenés que ir sacando el acelerador de a poco. Si lo sacás muy abrupto, va a volver el coche de golpe y ahí te aparece el fishtailing, que es que la cola hace así como un pescado, ¿no? ¿Querés que haga yo una vuelta primero? Después Dale, vos, sí, ¿sí? Quiero verte cómo lo haces. Tenemos dibujado una curva de 180 grados del Autódromo de Buenos Aires. Mirá cómo está, en tiza, el Galvez. Y acá tenemos el Hyundai Ecus, que hace las veces de nuestra Génesis. Tracción trasera. ¿Cuál es el radio ideal y en qué momento vos empezás a provocar el auto para comenzar a hacer el drifting? ¿Y cómo vas manejando el acelerador, por ejemplo? Bueno, normalmente la línea ideal de manejo sin drift sería yendo por aquí afuera, ¿no? Y haciendo un radio lo más grande posible en esta curva, ¿no? Para poder lograr una velocidad mayor. Entonces, uno viene por acá, encuentra el apex un poquito después del centro normalmente y sale hacia acá, hace un radio grande y sale así. En el drifting nosotros tenemos que tener en cuenta que el auto no va a estar así en la curva, sino que normalmente va a estar así. Así que hay que tener en cuenta que si yo hago eso y lo pongo de costado acá, voy a estar acá fuera de la pista. Entonces, Van a estar pisando el pasto. sí. Para no hacer eso, empiezo no bien afuera, sino un poquito más adentro. Cuando empieza la curva, ahí yo lo provocaría, o sea, saco el acelerador y le pego un volantazo para que el coche gire demasiado. Para que despegue las ruedas traseras y empiecen a deslizar. Exacto, empieza a deslizar el eje trasero. Entonces yo con el volante voy a ir siempre mirando la trayectoria que yo quiero con el auto. Entonces voy a ir abriendo, primero lo provoqué para acá, después voy a ir abriendo el volante, y el coche se va a ir poniendo de costado. ¿El pie siempre a fondo? Todavía no le pegué al acelerador. Lo pongo acá y cuando yo veo que el coche ya tiene la trayectoria que yo quiero, pero está de costado, ahí yo lo tengo que mantener de costado. Y para mantenerlo de costado, ahí sí, acelerador a fondo. En un auto así, si tiene mucha más potencia, hay que cuidarse con eso. Y ahí sí, yo con el acelerador a fondo mantengo baja fuerza en las ruedas traseras, entonces se va a ir de costado así, y con las ruedas delanteras marco la trayectoria que yo quiero. O sea que el coche va a ir de costado, haciendo así, así, saliendo por acá. Y después acá llega la salida. Y la salida también es muy importante, ¿no? Porque la salida te puede salir hermoso o terminar... O terminar en algún lado. Nunca se sabe si adentro o afuera. Muy bien. Sí. Más volante, eso. Uy. ¡Casi! Excelente. Casi vas un camarógrafo. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo que tengo que hacer es tratar que el auto vuelva despacio a la recta, o sea que haga este movimiento y salga así. Perfecto. Entonces para hacer así, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la fuerza lateral de las ruedas traseras. Wow, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, si estabas a fondo, le vas reduciendo de a poco el acelerador, cosa que las ruedas traseras traccionen cada vez un poco más. Y con las ruedas delanteras sigo marcando la trayectoria, que es obviamente, claro, un radio más grande porque quiero llegar a la recta, ¿no? Y entonces así, vas a hacer así y dulcemente a la recta. Si soltás de golpe el acelerador, ¿qué va a pasar? Las ruedas traseras de golpe van a hacer un montón de fuerza. Entonces estaban deslizando así, hace mucha fuerza, entonces va a hacer esto el auto. Seguramente vos lo querés corregir, le das para el otro lado y hace esto y hace esto. Y normalmente la frecuencia es la frecuencia natural del auto y la amplitud cada vez es más grande. Entonces cada vez es más difícil recuperarlo. Normalmente termina en un trompo mirando para el otro lado. Tienen el trompo que querían. Sí. Es decir, la trayectoria que haces no es la ideal que uno haría para lograr un mejor tiempo de vuelta. Exacto. Nunca vas a hacer un tiempo de vuelta, un récord de vuelta haciendo drifting. No. Pero te vas a divertir. Exacto. Desconectamos el control de estabilidad ahí.
Entusiasmé. Te entusiasmaste. No, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Lo que te falta ahora es el final. Pinchamos. Pinchamos. Estamos rompiendo todos los neumáticos. A eso vinimos. Ahí está. ¿Trofeo? Gracias, profe. Muy bien. Hay tela, después metal y después de vuelta a goma. Así que en realidad podríamos darle una vuelta más, ¿no? Sería, pero, no, fíjate, está excelente. Muy bien, te felicito. Gracias. Muy bien.